Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a Entre Amores e Historias. La historia que les traemos hoy trata sobre Clarence Hargrave, una mujer de noble cuna que es tratada como un objeto y vendida en matrimonio a un conde que la ve como una mera pieza sin valor en su vida. Sin embargo, un secreto que lleva dentro está a punto de cambiarlo todo. Un embarazo inesperado que desafía su destino y la transforma de víctima silenciosa en una mujer poderosa y decidida. ¿Qué sucede cuando el silencio de una mujer ignorada se convierte en un grito de resistencia? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos a diario. Dale me gusta a la historia si te gustó y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas. Disfruta la historia. Clarence Hargrave siempre había conocido la carga de ser una mujer noble. Sin embargo, la nobleza a la que pertenecía se sentía más como una prisión que como un privilegio. Con un futuro predestinado y sin opciones, creció en un entorno que la veía como un simple instrumento de conveniencia, una pieza clave para mantener el orden en el hogar. Y cuando llegó el momento de su entrega en matrimonio, su valor se midió según sus posibles herederos. Pero en un cruel giro del destino, contrataron a un médico para fingir su infertilidad. Clarence, joven y aún llena de sueños, fue vendida al conde Alfonso Ginsworth, un viudo que no esperaba nada más de su esposa que una alianza social. Al llegar a la mansión Ginsworth, Clarence se dio cuenta de que la vida allí no sería fácil. La atmósfera gélida de la casa, llena de paredes que parecían susurrar desprecio, la hacía sentir pequeña e invisible. Alfonso, distante y emocionalmente frío, la trataba como si fuera un adorno en su vida, una figura que solo debía estar allí para cumplir un papel. La condesa Eugenia, su suegra, era aún más cruel. Su constante indiferencia y humillación diaria hicieron que Clarence se preguntara si alguien alguna vez vería algo valioso en su existencia, pero por muy impotente que se sintiera, había algo en su interior, una llama que aún se negaba a extinguirse. El tiempo en la mansión Ginsworth transcurría lentamente, cada día mezclándose con el anterior, con el mismo dolor silencioso y las mismas miradas indiferentes. Clarence empezó a percibir las sutilezas de su entorno, los susurros entre las criadas y las conversaciones que cesaban a su paso, como si fuera invisible, o peor aún, irrelevante. Su única compañía era el vacío de un matrimonio sin amor y la frialdad de un hogar donde los únicos sentimientos presentes eran el desprecio y la obligación. Pero había algo más, algo que Clarence no comprendió de inmediato. Su cuerpo estaba cambiando. Sentía una extraña incomodidad, como si algo creciera en su interior, pero por mucho que intentara ignorarlo, la hinchazón en su vientre y la constante sensación de fatiga no podían negarse. El embarazo, ese secreto que tanto temía, estaba tomando forma, sin que ella supiera cómo reaccionar ante esta nueva realidad. Mientras tanto, Alfonso permanecía ajeno a todo lo que lo rodeaba. En cada encuentro, su mirada permanecía vacía y su voz, siempre cortante, no transmitía ningún rastro de afecto. Parecía ver a Clarence como una sombra en su vida, alguien que simplemente cumplía un rol social, una figura estática que no requería más que una presencia decorativa. Ella, a su vez, comenzó a aislarse emocionalmente al darse cuenta de que no podía compartir sus sentimientos con él. El dolor de ser ignorada y rechazada se convirtió en una fuerza silenciosa dentro de ella. Pero lo que Clarence no sabía era que su dolor la estaba transformando en algo más grande, algo que aún no podía comprender. Su cuerpo, al que todos llamaban inútil, estaba a punto de hacerla reconocer de una manera que nunca imaginó. Ella
que siempre había sido vista como impotente, estaba a punto de descubrir el poder oculto que yacía en su interior. El peso del descubrimiento que Claren había hecho en silencio era innegable. Cada día que pasaba, sentía un vínculo cada vez mayor con la vida que se gestaba en su interior, pero también un dolor agudo por no poder compartirla con nadie. Sabía que, si la descubrían, el futuro que le aguardaba podría ser aún más sombrío que el actual. El embarazo, que debería ser motivo de alegría para cualquier mujer, era motivo de pavor para ella, una bomba de relojería a punto de explotar en medio de un contrato que la deshumanizaba. Su mente daba vueltas constantemente, preguntándose qué hacer con el secreto que guardaba, sintiéndose cada vez más sola e incomprendida. Pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a cambiar. La vida que albergaba representaba más que la esperanza de un futuro mejor. Representaba resiliencia, el poder de afirmar su existencia y, sobre todo, la posibilidad de ser vista como algo más que una simple mercancía. En las noches silenciosas, mientras la mansión dormía, Claren se encontraba con sus propios pensamientos y emociones, sintiendo la angustia de la soledad y el miedo al futuro. Se miró al espejo y por primera vez vio no solo a la mujer rechazada, sino una figura que se estaba convirtiendo en algo más. El miedo al descubrimiento no le impidió sentirse orgullosa de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. En lo más profundo de su ser, comenzó a creer que este embarazo podría ser la clave de algo nuevo, algo que nunca había imaginado posible. Pero el peso de la mentira, el médico que falsificó su diagnóstico y las promesas incumplidas que la vida le había hecho dudar. ¿Qué pasaría si el conde Alfonso se enteraba? Y la condesa Eugenia. La presión aumentaba con cada día que pasaba, pero al mismo tiempo, Claren sintió que una llama de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Ya no podía ser la mujer inútil que todos esperaban que fuera. Su lucha apenas comenzaba. La presión sobre Claren aumentaba cada día. El miedo a ser descubierta la consumía, pero había algo más, algo que aún no comprendía del todo. Una fuerza creciente. Su embarazo, que al principio había sentido como una condena, ahora empezaba a sentirse como un símbolo de resiliencia. Al mirarse al espejo, veía algo más que una mujer vulnerable. Veía a alguien que, a pesar de ser tratada con desprecio, estaba en proceso de transformación. Se preguntaba si alguna vez podría revelar sus secretos sin que la destruyera, pero a cada momento que su vientre crecía, se sentía más fuerte. Algo en su interior empezó a reorganizarse, como si la carga que ahora soportaba se convirtiera en su propia fuerza. Pero la lucha interna era constante. ¿Qué haría cuando se revelara la verdad? ¿Tendría el valor de afrontar lo que significaba? Mientras tanto, Alfonso, que siempre había sido tan distante y frío, empezó a notar algo diferente en su esposa. No sabía qué era, pero algo en su comportamiento y en su mirada parecía haber cambiado. Claren, antes invisible a sus ojos, ahora parecía tener una nueva energía. Él, que nunca se había interesado demasiado por ella, sentía una incómoda curiosidad por lo que estaba sucediendo. En los raros momentos, cuando se encontraban en un espacio de silencio, la miraba de otra manera, como si empezara a darse cuenta de que ya no era la mujer inútil que había creído. Pero Alfonso no sabía cómo lidiar con ello. Su frialdad, que siempre lo había ayudado a protegerse de sentimientos que no quería comprender, ahora parecía fallarle. Claren estaba cambiando, y él, sin darse cuenta, comenzaba a dejarse llevar por esta transformación. Claren se sentía como una mujer ciega que tanteaba un camino desconocido, pero al mismo tiempo, una confianza inusual comenzó a surgir en su interior. Cada paso, cada gesto, parecía cargar con una nueva fuerza. Su embarazo, antes un secreto doloroso y temido,
se convirtió en el centro de su existencia. Comprendió que, a pesar del rechazo constante de todos, ya no necesitaba esconderse. El mero hecho de llevar una vida en su vientre la hacía valiosa, alguien con poder sobre su propio cuerpo y destino. Sin embargo, la ansiedad aún la dominaba, y la duda sobre cómo reaccionaría el mundo a su alrededor ante su revelación seguía atormentándola. La soledad nunca la había molestado tanto, pero paradójicamente, ahora sentía que esta soledad era la semilla de su libertad. Mientras tanto, Alfonso, cada vez más consciente de los cambios de Claren, empezaba a sentirse incómodo con la situación. No estaba seguro de qué estaba pasando, pero darse cuenta de que su esposa se estaba convirtiendo en alguien diferente lo inquietaba. Intentó ignorar la creciente culpa, como si algo se estuviera deshaciendo en su interior. La esposa que había visto como una simple carga se estaba transformando en una mujer de poder silencioso, algo que no podía comprender del todo. Sentía inquietud ante su propia indiferencia, como si algo se hubiera roto y ahora tenía que, a regañadientes, mirar a Claren de una forma que no había visto antes. La verdad sobre su embarazo estaba a punto de salir a la luz, pero aún no estaba seguro de estar listo para lidiar con la mujer en la que se estaba convirtiendo. Con el paso de las semanas, Claren se sentía cada vez más lejos de la mujer que una vez creyó ser. Ya no se veía como la víctima de un destino cruel, una mujer vendida y tratada como un objeto. Su cuerpo, antes una carga que debía ser ignorada y rechazada, ahora era la clave de algo más grande. Cada movimiento parecía imbuido de una fuerza renovada, y con ella una valentía silenciosa comenzó a invadir su ser. Ya no quería ocultar la verdad, pero al mismo tiempo sabía que revelarla tendría un precio. El miedo a perder todo lo que había ganado, aunque solo fuera el derecho a ser vista, la consumía. Pero también sabía que el secreto de su embarazo podría ser lo único que la haría reconocida por algo más que la indiferencia. La duda y el miedo aún la atormentaban, pero la sensación de que algo estaba cambiando en su interior ya no podía ignorarse. Alfonso, por su parte, estaba completamente desconcertado. Intentó mantener su habitual serenidad, pero algo en su interior ya no podía ignorar la evidente transformación de su esposa. Se encontraba observándola cada vez más, intentando comprender qué estaba sucediendo. Ya no podía verla, simplemente como la mujer sin valor que había aceptado como esposa. Pero algo en su mirada y los pequeños cambios en su comportamiento le hicieron cuestionar sus propias convicciones. No estaba seguro de qué significaba el embarazo de Claren, pero algo en su mente y en su corazón comenzaba a cambiar. Había algo incómodo en la forma en que la veía ahora, y a pesar de su distancia emocional, se estaba formando una especie de reconocimiento. Alfonso nunca se había permitido sentirlo, pero al mirar a Claren comenzó a comprender que su vida, el dolor que cargaba, era más que un reflejo de debilidad. Era una fuerza silenciosa, capaz de transformar todo a su alrededor. El tiempo parecía correr más rápido para Claren con el paso de los días. Su vientre, antes una pequeña señal de cambio, ahora se volvía imposible de ignorar. La ropa le apretaba y sentía el peso de su secreto crecer con cada momento. Sabía que la verdad debía ser revelada, pero el miedo a afrontar las consecuencias era abrumador. La mansión Ginsworth, que antes le había parecido fría y distante, ahora se sentía aún más opresiva, como si los muros que la rodeaban hubieran estado esperando este momento. Claren se encontraba cada vez más al borde del precipicio, donde la única opción era saltar y afrontar la verdad o seguir viviendo en las sombras, reprimiendo su propia identidad. Pero en el fondo sabía que el tiempo de esconderse había terminado.
Algo en ella había cambiado y su dolor se transformaba en una fuerza que la impulsaba hacia algo más grande que cualquier expectativa impuesta sobre ella. Alfonso, que pasaba los días inmerso en sus propios conflictos, ya no podía ignorar la presencia de Claren con tanta indiferencia. Su embarazo, aunque seguía siendo un misterio para él, empezaba a ser algo que ya no podía ignorar. Cuando sus miradas se cruzaron, había algo nuevo en su forma de observarla, algo que no lograba identificar. Él, que siempre se había refugiado en el silencio de su indiferencia, ahora se sentía conmovido de una forma que no podía comprender. El poder silencioso de Claren, la forma en que parecía transformarse ante él, le hacía cuestionar lo que sabía de ella y de sí mismo. Él, que nunca había tenido el valor de afrontar sus propios sentimientos, ahora se encontraba ante una mujer que, a diferencia de él, empezaba a comprender su fuerza y su valía. Pero aún había resistencia en su corazón, como si estuviera luchando contra algo que no estaba seguro de poder aceptar. Claren sabía que el momento se acercaba. Su embarazo, que hasta entonces había sido un secreto lleno de miedo y dudas, ahora parecía lo único que podría darle un nuevo rumbo a su vida. Ya no podía ocultar la verdad, y el peso de esta decisión la consumía cada vez más. El miedo a lo que vendría después la paralizaba, pero una extraña sensación de alivio también comenzó a invadirla. Mirándose al espejo, ya no veía a la mujer sumisa que había sido, sino a alguien que, al llevar la vida dentro de sí, se hacía más fuerte, más visible. La tensión en su mente se intensificaba con cada día que pasaba, pero también sabía que al revelar su embarazo, rompería las cadenas invisibles que la mantenían prisionera. Ya no se veía a sí misma como la mujer que se suponía invisible para los demás. Estaba de alguna manera lista para ser vista, ya fuera por su esposo o por el mundo. Claren sabía que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ser la misma. Alfonso, aún absorto en sus pensamientos y sentimientos, empezó a darse cuenta de que algo estaba a punto de cambiar. No sabía cómo, pero su esposa era diferente. Empezó a notar los pequeños detalles, su forma de caminar por la casa, cómo su postura parecía más erguida, más decidida. La mirada que le dirigía también estaba cambiando, más intensa y cargada de significado. Él, que siempre se había mantenido distante, ya no podía ignorar su presencia. El misterio que rodeaba su embarazo, algo que aún no comprendía del todo, lo incomodaba, pero también lo atraía con curiosidad. Alfonso no sabía qué le estaba sucediendo, pero algo en su interior se agitaba. La mujer a la que había tratado con indiferencia ahora parecía albergar una fuerza silenciosa que no sabía cómo controlar, y al mirarla se preguntó si, de alguna manera, él también se estaba transformando. El día finalmente llegó. Claren supo que no podía esperar más. El embarazo, que hasta entonces había sido un secreto guardado en lo más profundo de su ser, se estaba volviendo imposible de ocultar. Sentía el peso de las miradas a su alrededor, pero hoy, al mirarse al espejo, ya no veía a una mujer sumisa y silenciosa. Veía a una madre, una mujer en transformación, alguien que estaba a punto de ser reconocida por algo más allá de la indiferencia. Era como si todo el sufrimiento acumulado durante meses la hubiera preparado para este momento. El miedo seguía ahí, latiendo en su interior, pero la necesidad de ser vista, de que finalmente se reconociera su verdad, la impulsaba a seguir adelante. No sabía qué sucedería después de la revelación, pero sabía que ya no podía vivir con el peso de la mentira. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alfonso, sintió la tensión en el aire. El momento estaba a punto de suceder. Alfonso, al notar el cambio en la expresión de Claren, sintió algo inexplicable.
Sabía que estaba a punto de decir algo importante, algo que lo cambiaría todo entre ellos. El silencio entre ellos se prolongó, cargado de significado. Sabía que su indiferencia no podía durar para siempre, y la mirada de Claren lo desafiaba a ver a la mujer que nunca había querido ver. Cuando finalmente rompió el silencio y reveló la verdad, se quedó paralizado sin saber cómo reaccionar. La palabra embarazo resonó en el aire como un trueno y por un momento no supo qué hacer con esta revelación. Lo que creía un simple contrato social se transformó en algo mucho más grande, algo que no sabía cómo manejar. Él, que siempre había sido tan distante, ahora se encontraba frente a una realidad que lo hacía cuestionar todas sus decisiones y la relación que tenía con Claren. Claren permaneció en silencio, esperando la reacción de Alfonso, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada segundo parecía una eternidad mientras él la miraba fijamente, como si intentara procesar las palabras que acababan de salir de su boca. Sabía que la verdad lo había cambiado todo entre ellos, pero desconocía qué significaba eso para el futuro. Alfonso, por su parte, estaba sumido en un torbellino de pensamientos. Quería gritar, quería mostrar rabia, pero había algo en su voz que ya no podía controlar. Confusión. No sabía qué significaba este embarazo, qué significaba para él o para su hogar, pero no podía negar que algo en su interior se estaba rompiendo. Siempre había creído que su matrimonio con Claren era una mera formalidad, una necesidad social, pero ahora se enfrentaba a una realidad que ya no podía ignorar. Lo que antes había sido una relación fría y calculada, ahora parecía cargada de emoción y complejidad. Claren no sabía qué esperar de Alfonso, pero su reacción, aunque silenciosa, fue más de lo que imaginaba. No esperaba que la recibiera con los brazos abiertos, pero el hecho de que no reaccionara con ira ni desprecio fue un pequeño alivio. En cambio, una extraña quietud llenó la habitación. Alfonso parecía perdido, como si intentara comprender a la mujer que tenía delante, la misma mujer que había considerado insignificante y que ahora cargaba con algo que no comprendía del todo. Estaba dispuesta a afrontar las consecuencias de su decisión, pero no sabía cuál sería el precio. El silencio entre ellos era denso, como si estuvieran al borde de un abismo, inseguros de qué camino tomar. Pero aún así, Claren no se arrepentía. Sabía que al menos ahora podía ser quien realmente era. Se acabaron las mentiras, se acabaron las sombras. El silencio entre Claren y Alfonso duró lo que parecieron horas, hasta que finalmente Alfonso respiró hondo, como reuniendo el coraje para afrontar lo que estaba sucediendo. La miró con una mirada más dulce, pero aún marcada por la duda. Yo no sabía, dijo en voz baja y vacilante, como si le costara aceptar lo que estaba sucediendo. Claren, esperando una reacción más agresiva o un intento de negar su verdad, se sorprendió. Las palabras de Alfonso no eran una condena, sino una aceptación reticente. Sintió algo que no había podido identificar hasta ese momento. Él, de alguna manera, comenzaba a notar a la mujer que tenía delante. Algo en su interior brilló con esas palabras, como si una puerta se hubiera abierto entre ellos. No sabía qué vendría después, pero sabía que, por alguna razón, ese silencio y esas palabras significaban que las cosas entre ellos estaban cambiando. Aunque el camino era largo, ahora había una oportunidad para ambos. Mientras Alfonso miraba a Claren, finalmente comenzó a comprender la complejidad de esta mujer que había ignorado durante tanto tiempo. La mujer a la que había tratado como un adorno, una pieza sin valor en su vida, ahora se revelaba ante él con un poder que jamás imaginó. Sintió un peso en el pecho, una mezcla de culpa y sorpresa. No sabía cómo lidiar con la situación, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. El deseo de mantener las distancias, de proteger su propia indiferencia,
comenzaba a desmoronarse. Miró el vientre de Claren, ahora claramente visible, y una parte de él, que nunca supo que existía, quería acercarse. Quería comprender lo que esto significaba para él, para ella, para su futuro. Pero en el fondo, sabía que la verdad había transformado su relación para siempre. Lo que una vez había sido un contrato sin vida, ahora se sentía como el comienzo de algo nuevo, algo que tendrían que construir juntos, incluso si eso los obligaba a enfrentar sus propias inseguridades y miedos. El tiempo transcurrió lentamente para Claren y Alfonso, pero algo cambió irreversiblemente entre ellos. Claren, quien antes se había sentido pequeña e invisible, ahora comenzaba a comprender que su verdad tenía el poder de reconfigurar no solo su vida, sino también su relación. Aún no sabía qué le depararía el futuro, pero la sensación de que finalmente podía ser ella misma le infundía una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de todo el miedo, toda la incertidumbre, sentía que ya no estaba sola. Empezó a ver en Alfonso a una persona que, aunque distante, intentaba comprender poco a poco el significado de su transformación. Aunque el dolor del pasado aún pesaba en sus corazones, había por primera vez una apertura al perdón, a crecer. Claren sabía que la lucha no había terminado, pero al menos ahora ya no ocultaba quién era en realidad. Alfonso, por su parte, empezó a sentir el peso de su propia inacción a lo largo de los años. La indiferencia con la que había tratado a Claren hasta ese momento parecía haber perdido todo sentido. La miró y vio no solo a la mujer embarazada, sino a alguien que, a pesar de todas las adversidades, se alzaba con una fuerza silenciosa, algo que no había reconocido hasta entonces. Sintió una mezcla de vergüenza y admiración, emociones que no supo procesar. Por un instante se preguntó, ¿por qué nunca la había visto así? Se dio cuenta de que, al contrario de lo que pensaba, no fue solo el embarazo lo que lo cambió todo, sino la propia mujer que tenía ante él. El dolor y la resistencia que cargaba no eran debilidades, eran la esencia de su fuerza. Sabía que tenía mucho que aprender de ella y algo en su interior se despertó. El deseo de cambiar, de hacer las cosas de otra manera. Pero aún así, todavía había una parte de él que dudaba, una parte que se preguntaba si estaba listo para abrirse de verdad a ella. Claren, aunque aún vulnerable, empezó a comprender que el cambio en Alfonso no era solo una reacción a su embarazo, sino el reflejo de algo más profundo que finalmente estaba dispuesto a afrontar. La distancia emocional que siempre había mantenido parecía desmoronarse ante algo genuino, algo que ya no podía negar. Sabía que esta transformación sería lenta y que probablemente él aún no comprendía del todo lo que sentía, pero era un comienzo. Claren no esperaba que la amara de inmediato ni que su relación se perfeccionara de la noche a la mañana, pero algo en su interior le decía que la verdad, por dolorosa que fuera, había sido el primer paso hacia algo nuevo. Lo miró, no con la expectativa de ser salvada, sino con la certeza de que ahora él por fin podía verla de verdad. Eso era todo lo que necesitaba en ese momento, y al mirar su vientre, supo que el nacimiento de su hijo sería el momento de una nueva vida, no solo para él, sino también para ella. Alfonso, por otro lado, empezó a cuestionar todo lo que había creído sobre su vida y su matrimonio. No estaba preparado para el cambio que se avecinaba, pero ya no podía ignorarlo. La mujer a la que había tratado con frialdad y desdén era ahora la misma que, al llevar una vida dentro, le mostraba una fuerza que jamás imaginó. Se sentía perdido, incapaz de afrontarlo todo. La vergüenza de su propia indiferencia lo carcomía, pero al mismo tiempo, algo despertaba en su interior. Quizás era el deseo de redimirse, quizás la comprensión de que su relación con Claren nunca había sido una simple formalidad, sino una oportunidad para construir algo más significativo.
El hecho de que ella hubiera podido revelar su verdad con tanta valentía lo retaba a hacer lo mismo, pero sabía que el camino hacia la redención sería difícil, que aún tendría que afrontar sus propios defectos y miedos. Y al mismo tiempo, una pregunta persistía: ¿estaba listo para ser el hombre que ella merecía? Claren, aunque sabía que el viaje sería largo y desafiante, sentía que algo importante se había roto entre ella y Alfonso. Su mirada, antes vacía e indiferente, ahora contenía una mezcla de curiosidad y quizás incluso arrepentimiento. No sabía si eso bastaría para cambiarlo todo, pero de alguna manera sentía que había una oportunidad. Cada día se sentía más capaz de afrontar el embarazo, más firme en su determinación de afrontar el futuro. Su relación con Alfonso seguía siendo frágil, pero por primera vez sentía que avanzaban en la misma dirección, aunque lenta y vacilantemente. La sensación de ser vista, aunque todavía en sus propios términos, era algo que nunca antes había experimentado. Ya no estaba dispuesta a ser solo un adorno, una mujer sin voz. Ahora sentía que su voz por fin podía ser escuchada. Alfonso, por mucho que intentara mantener las distancias, no podía escapar del impacto que la presencia de Claren estaba teniendo en su vida. Sabía que las cosas entre ellos nunca volverían a ser lo mismo, y para él este cambio era a la vez aterrador y liberador. Quería seguir siendo el hombre que controlaba todo a su alrededor, pero ahora se encontraba frente a una mujer que poco a poco reclamaba su espacio y su fuerza. Empezó a cuestionar sus propias acciones y a comprender la profundidad del dolor que le había causado a Claren, un dolor que ahora parecía estar transformando en coraje. Alfonso no sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que no podía continuar con la misma indiferencia de siempre. Algo en su interior comenzaba a abrirse y sentía una creciente necesidad de estar al lado de Claren, incluso si eso le exigía abandonar sus propias defensas. Claren sabía que, a pesar de todos los pasos que había dado, la verdadera prueba del cambio llegaría en los próximos días. Aún sentía el peso del rechazo pasado y el miedo a ser devaluada de nuevo la acechaba. Pero el embarazo, antes un secreto aterrador, ahora parecía ser la fuerza que la impulsaba hacia un nuevo comienzo. Ya no podía ocultar quién era realmente. El vínculo con el niño que crecía en su vientre le dio una claridad que nunca antes había conocido. Sabía que su vida nunca sería sencilla, que la aceptación universal no llegaría de inmediato, pero por primera vez, Claren sintió una verdadera sensación de poder. Ya no era la mujer marginada de la vida de Alfonso, era la madre de su hijo, la mujer que había sobrevivido y que ahora reclamaba su lugar en el mundo, en su matrimonio y en la casa de los Ginsworth. Alfonso, por otro lado, seguía dividido entre los sentimientos encontrados que lo atormentaban. Quería estar al lado de Claren, pero no sabía cómo, ni siquiera si lo merecía. Había sido negligente e indiferente durante tanto tiempo y ahora se encontraba intentando llenar el vacío que había creado. Pero al mirar a Claren, vio a una mujer distinta a la que había conocido. Ya no era sumisa. Comenzaba a emerger como una fuerza independiente y poderosa. Sintió orgullo, pero también culpa por no haberlo reconocido antes. Algo en su interior lo impulsaba a ser mejor hombre, a ser el esposo que ella merecía, pero el miedo a volver a fracasar lo paralizaba. El amor que nunca supo que sentía por ella comenzaba a formarse, pero Alfonso aún no sabía cómo lidiar con estos nuevos sentimientos. Claren sintió que su vida comenzaba a tomar forma poco a poco, de maneras que jamás imaginó posibles. El embarazo, que antes la había hecho sentir vulnerable, ahora representaba su fuerza, su independencia y su transformación. Se sentía más conectada con la vida que llevaba dentro que con cualquier otra cosa.
Cada movimiento del niño en su vientre le recordaba el poder que llevaba, no solo como mujer, sino como ser humano. El desprecio que había sufrido a lo largo de los años, la indiferencia de Alfonso, todo empezó a parecerle pequeño comparado con lo que se estaba convirtiendo. Ya no necesitaba aprobación para sentirse válida. Su cuerpo, su amor y su valentía eran ahora su verdad. Clarence sabía que no sería fácil, pero se sentía preparada para afrontar cualquier reto que se le presentara. Su vida estaba a punto de comenzar de nuevo y estaba decidida a hacerlo por sí misma, no por nadie más. Alfonso, por su parte, empezó a comprender que el cambio que tanto temía era ahora inevitable. La miró con una mezcla de admiración y arrepentimiento, pero también con cierta inquietud. Las palabras de Clarence lo habían conmovido de una forma que no podía ignorar, pero no sabía cómo expresar lo que sentía. Había una distancia entre ellos que aún no podía salvar, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba a intentarlo. Empezó a comprender que su matrimonio con Clarence nunca fue una simple formalidad, como había pensado, sino un compromiso real, una alianza. Ya no estaba dispuesto a ocultar sus sentimientos. Alfonso sabía que el camino que le esperaba sería largo y lleno de desafíos, pero algo en su interior le decía que con Clarence a su lado, por fin podría ser el hombre que ella merecía. El tiempo transcurrido desde que se reveló el embarazo de Clarence había traído cambios sutiles, pero significativos para ambos. Clarence, quien antes se había sentido pequeña y sin voz, ahora tenía una confianza que se reflejaba en su postura y acciones. Empezaba a comprender que su camino ya no dependía del reconocimiento de Alfonso, sino de su propia aceptación. Sabía que su amor no llegaría fácilmente, pero ya no estaba dispuesta a esperar algo que no podía darle: el control de su propia felicidad. Ya no era la mujer frágil que todos habían imaginado. Clarence se había reinventado, y a medida que su vientre crecía, también sentía crecer en su interior la certeza de que estaba en el camino correcto. La llegada de su hijo no solo fue la creación de una nueva vida, sino el nacimiento de una nueva Clarence, más fuerte, más visible y sobre todo, más auténtica. Alfonso, aunque aún intentaba comprender sus sentimientos, ya no podía ignorar el impacto que Clarence tenía en él. Sabía que las cosas entre ellos habían cambiado, pero al mismo tiempo se encontraba en un dilema interno. Quería ser el esposo que ella merecía, pero aún no sabía cómo superar las barreras que él mismo había erigido a lo largo de los años. Cada vez que la miraba, veía a una mujer diferente, una mujer a la que respetaba, pero que aún lo desafiaba. Intentó acercarse, pero algo en su interior se negaba a rendirse por completo. Alfonso sabía que se enfrentaba a una oportunidad de transformación, pero como siempre, el miedo al fracaso y a la rendición lo paralizaba. No sabía si estaba listo para asumir el rol de esposo y padre, pero una parte de él comenzaba a comprender que si no enfrentaba sus propios miedos, perdería la oportunidad de construir algo real con Clarence. Clarence sintió una serenidad que nunca antes había experimentado. El amor y la aceptación que buscaba en Alfonso ya no eran su prioridad. Ya había comprendido que el amor, para ser genuino, debía nacer desde dentro. Su embarazo, que antes parecía una condena, ahora representaba un nuevo comienzo. Se estaba convirtiendo en la mujer que siempre había sido capaz de ser, sin las limitaciones que le imponían quienes la rodeaban. Su confianza crecía a diario, e incluso con los desafíos que aún enfrentaba, se sentía preparada para lo que le deparara el futuro. Su relación con Alfonso estaba evolucionando, aún con sus altibajos, pero ahora sabía que su felicidad no dependería solo de él. Estaba aprendiendo a amarse a sí misma de una forma que nunca había imaginado, y esto la hacía sentir más fuerte que nunca. Alfonso
Aunque aún sumido en sus dudas, no podía negar que la transformación de Claren tocaba algo muy profundo en él. No sabía cómo expresar lo que sentía, pero al observarla se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en alguien a quien respetaba de una forma que antes no había comprendido. Sabía que aún quedaba mucho por resolver entre ellos, pero la distancia que existía antes parecía disminuir cada día. Claren, con su silenciosa fuerza, lo retaba a ser más de lo que siempre había sido. Sentía que para estar realmente con ella, tendría que afrontar sus propios defectos y limitaciones, algo que nunca antes había hecho. Pero al mismo tiempo, había una nueva llama en su interior, algo que lo impulsaba a intentar ser mejor, por ella y por sí mismo. Sabía que ya no podía vivir a la sombra de su propia indiferencia. Claren sabía que el camino que le aguardaba no sería fácil. El viaje de autodescubrimiento y transformación que estaba experimentando era solo el comienzo, pero por primera vez en su vida sentía que controlaba su propia historia. Su embarazo, que la había convertido en el centro de atención, ahora representaba la libertad de ser quien realmente era. Ya no dependía de la mirada de Alfonso ni de la aprobación de la condesa Eugenia. Estaba aprendiendo a ser protagonista de su propia vida, y esto la llenó de una fuerza que nunca supo que poseía. Mientras se preparaba para dar a luz, Claren sintió que estaba experimentando no solo la creación de una nueva vida, sino también la construcción de un nuevo capítulo para sí misma. Estaba lista para ser la mujer que siempre mereció ser, y la maternidad, con todos sus desafíos, era ahora la mayor prueba de su resiliencia. Alfonso, aún en plena transformación interna, sentía una mezcla de emociones contradictorias. No estaba seguro de qué les depararía el futuro, pero al mirar a Claren supo que no podía volver atrás. Se sentía vulnerable, algo que jamás admitiría, pero su transformación lo desafiaba a ser mejor persona. La mujer a la que había tratado con tanta frialdad era ahora una mujer a la que no solo respetaba, sino que admiraba. El miedo a no ser el esposo y padre que ella merecía aún lo consumía, pero al mismo tiempo sentía una nueva determinación en su corazón. Sabía que necesitaba afrontar sus propios miedos y defectos, no solo por Claren, sino por sí mismo. Algo en su interior se estaba rompiendo, y aunque le asustaba, también sentía que este cambio podría ser la clave para una vida más plena y feliz para ambos. Claren sabía que su transformación aún estaba lejos de completarse, pero ya sentía un inmenso alivio por haber llegado tan lejos. El peso de años de abandono y desvalorización estaba siendo reemplazado por una sensación de empoderamiento que nunca imaginó. Cada día que pasaba se sentía más capaz, más independiente, como si finalmente hubiera alcanzado la libertad de ser quien realmente era. El inminente nacimiento de su hijo, Isaac, sería el comienzo de una nueva vida, no solo para él, sino también para ella. Claren sabía que el proceso de dar a luz sería más que solo físico. Era la metáfora perfecta de la nueva etapa que estaba a punto de experimentar, una etapa de aceptación, amor propio y reconocimiento de su verdadera fuerza. Miró su vientre, ahora visiblemente más grande, y sonrió, sintiendo una confianza que antes le había parecido distante. Estaba a punto de dar a luz, no solo a un hijo, sino a una nueva versión de sí misma. Mientras Alfonso observaba a Claren, empezó a comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Ya no dudaba de que ella se hubiera transformado ante sus ojos, pero lo que realmente lo conmovió fue darse cuenta de que él también necesitaba cambiar. Sabía que no podía seguir viviendo en su burbuja, la indiferencia, aislado de todo y de todos, incluida Claren. Ella lo había desafiado de maneras que nunca imaginó posibles. La mujer que había considerado inútil ahora era más fuerte y decidida que él. Se preguntó qué significaba esto para él.
para su matrimonio y para el futuro de su familia. Alfonso sintió una mezcla de arrepentimiento y admiración, y por primera vez la culpa que había cargado pareció transformarse en una motivación para cambiar. Sabía que si quería ser el hombre que ella merecía, tendría que quitarse todas las máscaras y afrontar sus defectos. Estaba listo para dar el siguiente paso, pero no sabía si tendría el coraje para darlo. Clarence sentía que el futuro estaba a su alcance. El miedo a lo desconocido aún persistía, pero ya no era lo mismo. Su embarazo, que una vez había representado un secreto reprimido por vergüenza, ahora era un símbolo de su fuerza y resiliencia. Sabía que con el nacimiento surgiría algo más que Isaac, una nueva versión de sí misma, más completa y auténtica. Sentía en cada movimiento de su cuerpo el cambio que se estaba produciendo, no solo físico sino emocional. El nacimiento de su hijo no sería solo el final de una etapa, sino el verdadero comienzo de su vida. Ya no era rehén de la indiferencia de Alfonso ni de las expectativas de la sociedad. Había aprendido a ser suficiente para sí misma. Lo que le deparaba el futuro aún no lo sabía, pero ahora tenía la confianza de que, fuera cual fuera el camino, sería capaz de afrontarlo. Alfonso, por su parte, empezó a comprender con mayor claridad el impacto que sus acciones habían tenido en Clarence. Nunca imaginó que su transformación lo afectaría tan profundamente, pero ahora veía que ya no podía vivir con las mismas actitudes de antes. La distancia que siempre había mantenido entre ellos, la indiferencia, ahora se sentía como un peso que necesitaba liberar. Quería ser diferente, quería ser mejor, pero se preguntaba si sería posible revertir los años de frialdad. Clarence ya no lo necesitaba para sentirse fuerte, pero sabía que ella aún podría necesitarlo de otra manera, como compañero. La responsabilidad que sentía por su transformación lo desafiaba, pero también lo motivaba a cambiar. Sabía que necesitaba ser honesto consigo mismo y con ella, dejar atrás el miedo al fracaso. Pero la duda aún lo consumía. ¿Podría ser él el hombre que ella merecía? Clarence sintió la llegada de su hijo Isaac como un punto de inflexión en su vida. Cada contradicción, cada duda, se disolvía gracias a la fuerza que sentía en su interior. Ya no se veía como la mujer vendida, sumisa e ignorada. Su cuerpo, ahora lleno de vida y poder, representaba todo lo que había logrado a lo largo de su camino. El nacimiento de Isaac no fue solo un final, sino una reinvención, un punto de inflexión en su historia. El amor que sentía por él, incluso antes de tenerlo en brazos, fue el combustible que la mantuvo fuerte, lista para afrontar los retos que se avecinaban. Su relación con Alfonso, aún en proceso de transformación, ya no era su principal objetivo, pero sabía que, al dar a luz, se estaba convirtiendo en la mujer más fuerte y auténtica que podía ser. Su confianza en sí misma estaba en su punto máximo, y eso le bastaba. Alfonso finalmente se rendía a la transformación que Clarence había iniciado, pero una que él también necesitaba experimentar. Sabía que su confianza no sería fácil de recuperar, pero la fuerza que ella demostraba lo desafiaba a ser el hombre que ella merecía. Observaba cada uno de sus movimientos con silenciosa admiración, pero también con el peso de su propia culpa. Sabía que había sido indiferente durante tanto tiempo, y ahora, al ver en la mujer en la que se estaba convirtiendo, se preguntaba si la redención sería posible. Pero al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba, la necesidad de intentarlo. La inseguridad que aún lo consumía ya no lo paralizaba. Alfonso comenzó a comprender que ser el hombre que Clarence merecía no significaba ser perfecto, sino estar dispuesto a cambiar y crecer junto a ella. Lo que antes parecía imposible ahora parecía posible, pero aún no estaba seguro de estar listo para la responsabilidad que conllevaba. El nacimiento de Isaac fue la culminación de todo el camino de Clarence.
Cuando finalmente llegó el bebé, se sintió más plena de lo que jamás había imaginado. El momento de verlo por primera vez en sus brazos fue uno de los más intensos de su vida, no solo porque representaba la realización de una nueva vida, sino también porque era el símbolo de su propia resiliencia y fortaleza. Claren sabía que, al mirar a Isaac, no solo estaba dando a luz a un hijo, sino también a un nuevo comienzo para ella misma. Sentía que ahora, más que nunca, tenía el control de su destino. Las dificultades que había enfrentado a lo largo de su vida, el desprecio, la indiferencia, ahora parecían nimiedades comparadas con la grandeza del amor que sentía por su hijo. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para todo. Su amor por Isaac era la prueba viviente de su capacidad de superación y transformación. Al ver a Claren abrazando a Isaac, Alfonso se sintió conmovido de una forma indescriptible. Lo que antes parecía un matrimonio sin vida ni amor, ahora parecía haber cobrado un nuevo significado. Miró a Claren con profunda admiración, pero también con la conciencia de que, si bien su transformación era impresionante, la suya también era necesaria. Sabía que Isaac era la clave para una nueva oportunidad, no solo para su familia, sino también para él. Ver a Claren como madre, con toda su fuerza y dedicación, le hizo comprender a Alfonso cuánto había fallado en verla de verdad. No sabía qué le depararía el futuro, pero desde ese momento supo que debía entregarse a esta nueva etapa de su vida. El nacimiento de Isaac no solo era un nuevo comienzo para Claren, sino también para él. Ahora tenía la oportunidad de redimirse, de ser el hombre que ella merecía. El nacimiento de Isaac no solo transformó a Claren como mujer, sino que también la unió a Alfonso de una forma inesperada. A pesar de sus miedos e inseguridades, algo cambió entre ellos al mirar a su hijo. Claren sintió una paz interior que nunca antes había conocido, la sensación de que todo lo vivido había sido necesario para que este momento fuera posible. Ya no era la mujer sumisa, y ahora, con Isaac en brazos, era madre, mujer y sobre todo, alguien que se aceptaba y se valoraba. Su relación con Alfonso aún estaba en construcción, pero el nacimiento de su hijo había sembrado una semilla de esperanza que podría florecer con el tiempo. En el fondo, sabía que las cicatrices del pasado no desaparecerían, pero el presente estaba allí, ante ella, en la forma de Isaac, y con eso estaba lista para seguir adelante, con o sin la aprobación del mundo. Alfonso, al mirar a Claren con el bebé en brazos, sintió una oleada de emociones que no lograba procesar. Siempre había sido una persona controladora y distante, pero ahora, al ver a la mujer a la que una vez trató como una simple obligación con un niño en brazos, sintió una mezcla de culpa y gratitud. La transformación de Claren lo conmovió profundamente, pero más que eso, sabía que ya no podía seguir viviendo según sus antiguas certezas. Algo en su interior finalmente se había roto y sabía que, al contrario de lo que pensaba, la redención no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Ver a Claren con Isaac le hizo comprender que la verdadera transformación no era solo la de ella, sino también la suya. Quería ser el hombre que ella merecía, el padre que su hijo necesitaría. Y con el nacimiento de Isaac, vio la oportunidad de empezar de nuevo, no solo como esposo, sino como padre, y quizás como un mejor hombre. Con Isaac en brazos, Claren se sintió más completa que nunca. El miedo a no ser suficiente, a no ser reconocida, ya no formaba parte de su realidad. Miró a su hijo y supo que, al mirarlo, veía el reflejo de todas sus luchas y victorias. Su nacimiento no solo significó el comienzo de una nueva vida para el pequeño Isaac, sino también para ella y Alfonso. Claren ahora sabía que su transformación no era un hecho aislado. No solo había dado a luz a un hijo,
sino que también había creado un espacio para sí misma, para su valor y para su identidad. El amor que sentía por Isaac era el motor que la impulsaba, pero al mismo tiempo sabía que el amor por sí misma era lo que realmente había dado sentido a esta nueva etapa de su vida. Y mirando a Alfonso, sintió que, aunque el camino aún era largo, existía por primera vez la posibilidad de reconstruir su relación de una manera más verdadera y auténtica. Alfonso, por su parte, se vio confrontado con la verdadera magnitud del cambio que estaba experimentando. Ya no era el hombre distante e indiferente de antaño. El nacimiento de Isaac no solo le brindó una nueva perspectiva sobre la paternidad, sino también sobre su relación con Claren. Ahora la miraba con una nueva admiración, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. La transformación de Claren, que antes lo había asustado, ahora lo inspiraba. Sabía que para ser el hombre que ella e Isaac necesitaban, tendría que dejar atrás la indiferencia que siempre había arrastrado. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de altibajos, pero al mirar a Claren e Isaac, sintió por primera vez que valía la pena intentarlo. Estaba listo para ser el hombre que ella merecía, y quizás el padre que Isaac necesitaría. Con eso supo que el futuro, aunque incierto, podía reescribirse, y esta vez quería escribir la historia de otra manera. El camino que le esperaba no sería fácil, pero Claren sintió una confianza renovada. Lo que antes temía, el futuro, las incertidumbres, las dudas, ahora parecía más claro. Ya no necesitaba preocuparse por la aceptación de Alfonso ni de la sociedad. Su valor se consolidó, no en las expectativas de los demás, sino en la persona en la que realmente se había convertido. El nacimiento de Isaac no solo trajo un hijo a su vida, sino que también le trajo la certeza de haber encontrado la fuerza que siempre había buscado. El amor que sentía por su hijo era incondicional e inmenso, y esto la hizo imparable. Claren sabía que el viaje no había terminado, pero ahora tenía todas las herramientas necesarias para afrontar lo que viniera. El amor propio, la aceptación y la confianza en sí misma eran ahora los pilares que sostenían su vida. Y al mirar a Isaac, supo que, pasara lo que pasara, nunca volvería a sentirse invisible. Alfonso, por su parte, sintió que algo fundamental había cambiado en su vida. El nacimiento de Isaac lo había transformado no solo como hombre, sino también como ser humano. Ya no veía a Claren como la mujer a la que había tratado con frialdad. Ahora era su compañera, la madre de su hijo, la mujer que lo retaba a ser mejor cada día. Aún no sabía cómo recuperar todo lo perdido, pero sabía que la única manera de hacerlo era ser honesto con ella y consigo mismo. El miedo al fracaso seguía presente, pero ahora estaba dispuesto a afrontarlo. El amor que sentía por Claren, aunque aún en desarrollo, era genuino y quería ser el hombre que ella merecía. Sabía que, con el tiempo, podrían superar las heridas del pasado y construir una relación sólida y verdadera. Pero por ahora, sabía que su compromiso con Claren e Isaac sería la base de todo. El viaje de redención y reconstrucción comenzó en ese momento, y él estaba listo para seguir adelante. Con el paso de los meses, la relación entre Claren y Alfonso, aunque aún en construcción, comenzó a madurar. No eran perfectos, y aún quedaba mucho por resolver, pero ambos sabían que avanzaban hacia algo más sólido y genuino. El nacimiento de Isaac no fue el fin de sus dificultades, sino el comienzo de una nueva etapa. Estaban más dispuestos a afrontar juntos los retos, a superar los fracasos del pasado y a construir una base de respeto, comprensión y, en definitiva, amor. Claren, ahora más fuerte que nunca, sabía que su transformación no dependía de nadie más que de sí misma. Lo que ella y Alfonso estaban construyendo juntos era un reflejo de lo que ambos habían aprendido, que el verdadero amor nace del respeto y la aceptación mutuos, no de la perfección.
Al mirar a su familia, Alfonso sintió que la vida finalmente le ofrecía una segunda oportunidad. Sabía que aún tenía mucho que aprender y que su camino de cambio estaba lejos de terminar, pero al ver a Claren a su lado y a Isaac en sus brazos, sintió un profundo alivio. Por fin, comprendió lo que significaba ser esposo, padre y, sobre todo, un hombre dispuesto a reinventarse. El amor que ahora sentía por Claren no era algo que pudiera medir, sino algo que crecía con cada acto de sinceridad, con cada esfuerzo por ser mejores. Estaban listos para afrontar el futuro, sabiendo que la verdadera fuerza de una familia residía en la unidad y en la capacidad de redescubrirse a sí mismos cada día. Pasó el tiempo y a medida que Isaac crecía, también lo hacían Claren y Alfonso. Las dificultades y las cicatrices del pasado no habían desaparecido, pero ahora las veían con una nueva perspectiva. Aprendieron que la verdadera fuerza de una relación no residía en la perfección, sino en la capacidad de adaptarse, perdonarse y apoyarse mutuamente. Claren, con su resiliencia, y Alfonso, con su capacidad de cambio, construyeron una base sólida no solo para ellos mismos, sino también para el futuro de Isaac. Seguirían enfrentando desafíos, pero ahora sabían que podían afrontarlos como equipo. Su amor ya no era una promesa vacía, sino una construcción diaria, hecha de pequeños gestos, comprensión y, sobre todo, respeto. Cuando Claren miró a la familia que había creado, sonrió con la certeza de que la transformación que había experimentado había valido la pena. Ya no era la mujer rechazada y devaluada, era madre, una mujer fuerte que había forjado su propia historia y ahora la compartía con los dos hombres más importantes de su vida. El futuro aún era incierto, pero Claren sabía que, con Alfonso e Isaac a su lado, tendría la fuerza para afrontarlo. Lo que antes parecía imposible era ahora la realidad que vivía, y estaba lista para seguir adelante, con un corazón lleno de amor y esperanza. El camino de Claren, que comenzó con dolor y rechazo, había llegado a su punto de renacimiento, más fuerte, más auténtica y más libre que nunca.